maltratador tiene que tener un programa y tenemos que definirlo, tiene que tener un régimen de presentaciones y tenemos que definirlas, tenemos que definir con qué periodicidad vamos a informar al juez de cómo va eso, e incluso si fuera una medida de seguridad, tenemos que revisar esa medida cada 6 meses máximo. Tenemos que decirle al juez si pensamos que hay que concluir esa medida, aunque no haya cubierto todo el tiempo, si hay que modificarla de privativa a no privativa o de no privativa a privativa, o si hay que mantener lo que estamos haciendo. Es decir, somos pequeñitos, somos un equipo, en mi caso, trabajan 4 funcionarios especializados, una psicóloga, 2 trabajadores sociales y el que les habla. Y gestionamos 1.100 medidas. Ese plan que nosotros elaboramos tiene que aprobarlo el juez. El plan es el particular del cumplimiento. Y yo ni puedo quedarme corto, ni puedo pasarme de frenada. Es decir, al final, ni puedo lesionar derechos que no estaban lesionados, que no estaban restringidos en la sentencia, ni puedo quedarme corto y no cumplir parte de lo que la sentencia quiere que se cumpla. Por lo tanto, nosotros, créanme, cuando estamos hablando de muchos delitos, pero de estos delitos de violencia de género, nos ponemos más que serios, nos ponemos hasta trascendentes, porque sabemos lo que nos estamos jugando todos, lo que hacemos jugar a una víctima que puede ser objeto en otro momento de otra agresión más grave, y lo que nos jugamos profesionalmente, porque si eso ocurre, y puede ocurrir, estamos hablando de conductas humanas, que muchas veces son impredecibles, nosotros tenemos que intentar saber y acreditar que hemos hecho lo que teníamos que hacer. A partir de ahí, nosotros definimos ese plan, el juez lo aprueba, y nosotros, ese plan es el que nos guía a lo largo de todo el cumplimiento. Y para nosotros la herramienta básica son, por un lado, el catálogo de recursos y por otro lado, los informes. Catálogo de recursos porque ese señor vive en la comunidad. Vive en la comunidad, vive en la ciudad, en el pueblo de al lado, etc. Y tenemos que saber qué recursos de los que ese señor necesita para superar esa situación están cercanos a su entorno. Y tenemos que aplicarlo. Y tenemos también los informes, porque nosotros lo que hacemos tenemos que ponerlo bien fundamentado. Todo va a ser validado por la autoridad judicial, previo paso por el informe del fiscal, etc. Entonces nosotros tenemos que hacer informes que sean jurídicamente muy solventes y que estén cumpliendo con el mandato de la sentencia. ¿Con qué tipo de informes nosotros nos manejamos? Miren, aquí también las OVESPAs de Nicaragua, creo que están en un salto cualitativo impresionante. Prácticamente es algo muy homogéneo lo que están empezando a hacer ellos sobre lo que hacemos nosotros. Nosotros manejamos informes técnicos, que son los de los profesionales, de nuestro psicólogo, de nuestro trabajador social, pero también del psicólogo, trabajador social o pedagogo de ese servicio donde está utilizándose en la comunidad. Los informes de centros y servicios, es decir, de esos centros a los que derivamos del centro de salud mental, del psiquiátrico, etcétera, etcétera. Los informes de seguimiento, que son los que emitimos a los jueces con la periodicidad que hemos determinado, cada mes, cada 2 meses, cada 3. Los informes de especial seguimiento, también lo tienen ustedes en el ámbito de menores a través del acuerdo de sala que aprobó la Corte Suprema y que yo les felicito. Especial seguimiento porque hay delitos de especial gravedad, de especial repercusión social. Los delitos a veces intrafamiliares o de violencia de género, a veces en gran parte, en muchas ocasiones lo son. Pero ojo, también de especial seguimiento cuando el infractor o la infractora es una persona que consideramos que está en especial vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay gente que comete delitos muy graves, pero ellos mismos son también víctimas de un sistema. Son también víctimas de muchas cosas. Son enfermos mentales de los que nadie ha hecho caso hasta ahora. Son una minoría, es una persona de una minoría étnica en la que no sabe ni desenvolverse. Son muchas cosas. Por lo tanto, la definición de especial seguimiento que afecta al delito cometido por especial gravedad, pero también al delito cometido
por especial vulnerabilidad, es muy importante tenerlo en cuenta. Los informes de revisión, a los que les he hecho mención antes, y miren, aquí les voy a hablar de dos tipos de informes que nosotros hemos distinguido, y también está distinguido en el acuerdo de sala de las OVESPAs en el ámbito de menores en Nicaragua. Informes de incomparecencia e informes de incidencia. Claro, porque nosotros cuando citamos a un señor, que además por el hecho de venir con una sentencia de maltrato ya estamos todos con los pelos de punta. Si lo citamos a ese señor y no viene a la cita, sepan ustedes que en mi servicio, ese mismo día, a los 3 minutos de no venir, inmediatamente hay una comunicación al juzgado diciendo: este señor tenía que venir y no ha venido. Una comunicación. Pero claro, nos está ocurriendo mucho. Muchos hombres maltratadores, sentenciados por maltrato, han tenido, entre las muchas condiciones que se ponen, el abandono, por ejemplo, del domicilio familiar. Y nos ocurre muchísimo donde estamos citando al domicilio del que salió el hombre, pero ya no está. Claro, si ese señor hemos citado un domicilio que no es lo mismo no venir porque no ha recibido una citación que no venir porque no ha querido venir. El efecto jurídico puede ser igual de perverso, porque para él puede haber un nuevo delito de quebrantamiento que se va a abrir, y sin embargo nosotros tenemos que cerciorarnos, y ahí a través de los servicios de correos, etcétera, siempre sabemos muy bien si no lo ha recibido porque no estaba, si no lo ha recibido porque no es su domicilio, o si lo ha recibido y no ha querido venir. La incidencia sí que es un informe fuerte para nosotros. La incidencia sí que le está diciendo al juez: este señor no ha venido, este señor no cumple con las condiciones impuestas. Y por último, los informes finales, en donde hacemos un resumen de cómo ha sido ese cumplimiento. Decirles algo muy claro, desde mi punto de vista y desde nuestra experiencia, y me da pena porque tengo 10 minutos, decirles simplemente una cuestión. El problema del maltrato en lo que nosotros estamos viviendo es un problema complejo, muy complejo. No podemos ser simplistas a la hora de identificarlo, de tratarlo y de gestionar una pena de maltrato. No es simple en cuanto al tratamiento de la víctima y no es simple el problema en cuanto al tratamiento del infractor. Nosotros solemos decir, cuando hablamos de justicia restaurativa, que no hablamos nunca de dogmas. No queremos hablar de dogmas. Yo, si me voy y desciendo al problema del maltrato, diría lo mismo. Creo que hacer dogmas de esto sería un primer error. Nosotros tenemos una máxima siempre, que es el tratamiento individualizado y científico. Es decir, cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo. Si nos vamos a la violencia intrafamiliar, ya ni lo contemos. Para nosotros cada caso es para escribir un libro jurídico, social, de interpretación psicológica. Es impresionante.